Gracias, pero muchas gracias. ¿Por qué? Porque gracias a ti cada vez somos más suscriptores y eso nos hace muy felices. Felices de que te guste nuestro contenido. Y lo seguiremos haciendo. Si eres nuevo por acá, dale like, suscríbete, activa nuestras notificaciones y no te pierdas de todo lo que Bellman Multimedia tiene para ti. Bellman Multimedia, para hacer un mundo mejor. De corazón a corazón, con su anfitrión Richie Tenorio y sus invitados. Compartirá temas de desarrollo humano y del despertar de la conciencia. No te lo pierdas. Hola amigos, estamos en su programa de Corazón a Corazón con Richie Tenorio y hoy vamos a platicar de un tema que seguramente pues todo mundo a veces lo platicamos, que es la autoestima, y quiero comentarles una cosa. Este tema a manera personal es un tema que me llega desde el corazón, hablando de corazón a corazón, porque nosotros, bueno, en este caso yo, siempre pensé que la autoestima alta era competir con los demás, ser el mejor, sacar el primer lugar en donde estaba, distinguirse, que toda la gente te dijera que haces un buen trabajo. Y con el paso del tiempo me di cuenta de que esta situación que yo pensaba que era autoestima alta, pues resulta que no. ¿Por qué no? Bueno, porque la autoestima tiene que ver con los resultados que tenemos de nuestra vida, pero sobre todo con la relación que tenemos con nosotros mismos. No sé si les ha pasado en algún momento de su vida que sienten que tienen muchas cosas para ser feliz, tienen una familia, tienen salud, tienen trabajo, están cumpliendo muchas de sus metas, pero algo nos falta. ¿Qué es ese algo que nos falta? Y bueno, es algo que nos falta, tiene que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos y en este sentido la amabilidad que tenemos ante las diferentes circunstancias de vida que se nos van presentando. Eh, Tener la autoestima alta es un proceso que empieza con pequeños pasos y esos pequeños pasos nos van a ir acercando a encontrar que nosotros nos sintamos plenos y contentos con la vida que llevemos. Eh, yo les decía hace ratito que yo pensé que tener autoestima alta era tener éxito y que la gente te reconociera. Y bueno, muchas de esas veces el éxito se llega de una forma que a lo mejor ni siquiera nos hace sentir orgullosos. Entonces, aquí hay algo muy importante que quiero decirles. Y por eso hablaba hace rato de tener una relación con nosotros mismos es bien importante, porque con la persona que tengo que estar más cómodo en esta vida es conmigo mismo. En el momento en donde pasa que la vida nos rebasa y no nos sentimos a gustos con nosotros mismos, pues ese es en ese momento en donde la situación de vida, de trabajo, de la situación que estamos presentando, ahorita tenemos por ahí una falla técnica, ya se solucionó, gracias. Resulta que esas situaciones de vida se quedan ahí grabadas en nuestra mente. Hemos platicado de muchos temas del poder de las palabras, de la seguridad, y el tema de la autoestima nos viene a redondear esa parte. La autoestima tiene que ver con el autorrespeto y la autoeficacia. Y fíjense que el autorrespeto tiene que ver también con la autodignidad, en donde lo que nosotros pensamos y lo que nosotros decimos, eso nos tiene que ayudar para ser felices. En el momento en que nos convertimos en muchas personas y que estamos en un escenario de una forma,
y en otro escenario ya estamos de otra forma y en otra forma, y entonces cada persona conoce una versión diferente de nosotros. Quiere decir que a lo mejor algo está pasando en nuestro interior que no nos permite reconocernos, y eso abre pues un hueco importante y no nos permite ser felices y no nos sentimos merecedores de lo que conseguimos en nuestra vida. Y por eso es bien importante el sentir respeto por nosotros mismos. Cuando nosotros vivimos y tenemos una vida en donde nos sentimos orgullosos de nuestras acciones, y fíjense cómo yo lo voy a separar, sentirse orgulloso no significa que vamos a tener muchísimo dinero o que soy el más exitoso de mi trabajo. Lo que significa es que mis acciones, mis actos son congruentes con el tipo de vida que yo digo profesar, y que eso va enlazado exactamente con las acciones que yo estoy queriendo desarrollar. Y yo sé que este tema es muy complejo y aparentemente es muy fácil decir, pues tiene la autoestima alta o tiene la autoestima baja, porque también la autoestima se va moviendo de acuerdo a las decisiones que vamos tomando. Y si esas decisiones no son las decisiones que nos hacen sentir bien, o que los resultados no son los que nosotros esperamos, pues nos van a ayudar a que esa autoestima vaya bajando. Y es más fácil que la autoestima baje rápido a que suba, porque eso es un proceso. Ahora, la autoeficacia tiene que ver con la confianza en nuestras habilidades. Y aquí hay un tema bien importante, porque yo quiero decirles que todos los humanos tenemos un talento especial, diferente para algo. Y otra cosa que también nos han dicho durante años, que nosotros somos seres irrepetibles, que somos seres únicos, que tenemos talentos y que muchas veces no los desarrollamos por las inseguridades. ¿Se acuerdan del tema que cuando hablábamos de los miedos? De los miedos de que vayan a pensar las otras personas. Entonces, la autoestima tiene que ver con la confianza que yo tengo de manejar esas habilidades que yo las voy a ir con el tiempo, yo las voy puliendo hasta desarrollarlas hasta de una forma expertise. Y yo sé que algunos de los que nos están viendo van a decir, bueno, pues ya tengo, no sé, 48 años, 50 años, y todavía no encuentro una habilidad para lo que yo piense que soy bueno. Y entonces yo les puedo decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues está entrando la zona de confort. Es decir, yo no avanzo, no me muevo, porque ahí me siento a gusto. Y ahí me acomodo y me estaciono. En algún lugar veí que eso le llamaban modo avión. ¿Cuál es el modo avión? Fíjense, en mi experiencia personal, yo he vivido el modo avión durante muchos años, en donde no quería cambiar las cosas, aunque no estaba feliz, en donde no quería que las situaciones se movieran porque yo estaba feliz, y cuando algo se movía me sentí incómodo. Entonces, ese es el modo avión, donde sé que yo no estoy bien, que no estoy feliz, que no estoy pleno, que no me estoy desarrollando como persona, que mi potencial, que mi autoeficacia, mi confianza en mí mismo se ha ido perdiendo, y yo me siento como yo mismo, no las demás personas, yo me siento desmotivado, desvalorizado, en donde digo, bueno, pues no sirvo para nada, o qué está pasando conmigo. Y yo les quiero decir que ese tipo de pensamientos nunca debemos dejar que se apoderen en nuestra mente, porque en ese momento en donde yo me descubra y diga, pues no sé qué está pasando conmigo, no, yo no sirvo, pues imagínense el mensaje que nos estamos dando a nosotros mismos, pero también a los demás. Y aquí los demás no son importantes. Lo importante es el autoconcepto, que ahorita vamos a platicar de él, que es uno de los 6 pilares de lo que es la autoestima. ¿Que vamos a platicar de los 6 pilares? Sí. Es importante decirles que cuando nosotros tenemos una confianza suficiente en nuestras propias capacidades, es el momento en donde yo empiezo a desarrollarme con la confianza y voy avanzando en conjunto con los demás para desarrollarme. ¿Por qué con los demás? Bueno, si la autoestima es propia, ¿y por qué con los demás? Porque nosotros somos unos seres de convivencia en donde constantemente estamos, en este caso, compartiendo, conviviendo con las personas que nos rodean. Y fíjense, uno de los 6 pilares es vivir conscientemente. ¿Qué quiere decir vivir conscientemente? Bueno, quiere decir que yo voy a vivir de acuerdo a nuestros valores, a mis valores. No sé si les ha pasado que resulta que nos inculcan unos valores
Pero yo cuando ya tengo que decidir, en el momento en donde yo tengo que demostrar que tengo esos valores, algo me hace que no los utilice. No sé si en algún momento han visto de esos videos donde una persona intencionalmente tira la cartera y espera, y están filmando para ver qué está pasando con esa persona o con esas personas, qué es lo que van a hacer, y algunas de ellas, en vez de entregar la cartera, se la guardan en la bolsa. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestros valores? La autoestima, y les comentaba hace rato, va subiendo y bajando de acuerdo a nuestras decisiones que afectan, de acuerdo a nuestras decisiones que afectan nuestras decisiones. Porque en el momento que nosotros decidimos y cometemos, pues en este caso, una situación que no queríamos o que no sabíamos que iba a terminar de esa manera y que no es agradable, pues entonces nuestra autoestima baja. Y cuando empieza a bajar un poquito, es más fácil que siga bajando a que siga subiendo. Y allí está en la parte en donde yo les quiero pedir que tenemos que ser amables con nosotros mismos. Porque nuestra misma concepción humana nos dice que nos vamos a equivocar. Y no poquito. Van a ser muchas veces. Y yo tengo que ser consciente que me voy a equivocar, pero también tengo que ser consciente que mis valores me permiten a mí reconocer que me estoy equivocando y al mismo tiempo buscar las soluciones. Es decir, yo no puedo llegar con mi jefe y decirle, pues hay este problema, vean la diferencia, hay este problema, ¿qué hacemos? En lugar que yo le diga, hay este problema y hay esta solución. O esta es la solución más pertinente que yo encontré. ¿Qué opinan? Al yo estar manejando mis herramientas, mis valores, mis decisiones, ayuda a que la autoestima se vaya manteniendo más alta, porque cada vez que yo estoy decidiendo, utilizando todas esas herramientas que nos dieron nuestros padres, nuestra familia y en la escuela, a mí me van a servir para vivir conscientemente, y eso a la larga se va a demostrar, a bajar o va a trabajar la parte de nuestros valores. Y por lo tanto, entre mejores decisiones tomemos, la autoestima se va a mantener más alta. No sé si alguna vez les ha pasado que cuando tomamos una mala decisión, lo primero que hacemos es culparnos y decirnos, ¿cómo pude cometer ese error? O soy una persona así o asá. Y luego, para poder justificarnos con los demás, nos disculpamos y hacemos muchas cosas. Pero lo que está pasando ahí es que en ese momento nuestra autoestima va descendiendo lentamente o rápidamente, dependiendo. En vez de decir, bueno, ya hice el error, ¿qué voy a hacer? Cometí el error y lanzo el problema a otra persona, cometí el error y busco las soluciones para que la otra persona diga, ah, está aprendiendo, está trabajando esta persona, está generando, está produciendo. Ahora, la siguiente tiene que ver con la aceptación o la autoaceptación. Y tiene que ver es si yo me acepto tal como soy. Fíjense, tengo 48 años. Profesionalmente, pues yo empecé a trabajar a los 21. Este año cumplo 27 años de servicio. Y en algún momento yo sentía que podía con el mundo, que era bueno, que a lo mejor era más que los demás, que era más inteligente, que sabía más. Y está bien, porque en ese momento era lo que yo sabía y aprendía, pero la vida me dio golpes, yo creo que como a todos, y llegó un momento en que me hizo dudar de mí y decir, bueno, pues si yo todo esto ya lo sabía y había trabajado todo esto y cometí errores, ¿qué fue lo que me hizo cometer esos errores? ¿Y qué me hizo eso que yo ya sabía aplicar, ese conocimiento, esas actitudes, esos valores, esas destrezas? ¿Dónde quedaron? Y entonces es ahí en donde uno tiene que decir, a ver, momento, soy humano y me equivoco. Y muchas veces las mismas situaciones de vida hacen que uno se suba y se baje del pedestal, como dicen. Pero cuando una persona va trabajando, va aprendiendo, va madurando, empieza a ser la misma persona en todos lados. Y por eso el aceptarse a sí mismo es súper importante. De corazón a corazón. Con su anfitrión, Richie Tenorio, y sus invitados.
compartirá temas de desarrollo humano y del despertar de la conciencia. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 8:30 de la noche, hora de México, y 11:30 de Argentina. Aquí, por el canal de Gerardo Bellman. Bueno, estamos ya de regreso, amigos. Por ahí tuvimos una falla técnica, les ofrecemos mil disculpas. Cuando estamos grabando en vivo, pues así es, pues uno ya va con ritmo, con concentración, pero pues estos son de los imprevistos que nos pueden pasar. Les había hablado del concepto de autoestima, habíamos hablado de lo que de vivir conscientemente y de la autoaceptación. Para acotar el tema de la autoaceptación, es que estos temas pueden ser muy largos y muy interesantes, pero la idea es así, es dar como navegar con los temas e irlos trabajando pues así, ¿no? Y algo que yo les quería decir de la autoaceptación es de la parte humana y de los errores. Definitivamente a lo largo del trabajo profesional que tenemos, nosotros nos podemos dar cuenta que a veces cuando cometemos un error, a veces las personas ni me lo dicen y uno solo es el que se viene para abajo porque nos agredimos diciendo cómo me pude haber equivocado, esto, lo otro. Y aquí es donde yo hace rato les comentaba que tenemos que aprender a ser amables con nosotros mismos y sobre todo tenemos que aceptar que nos vamos a equivocar. Pero a partir de que nos vamos a equivocar, les hablaba hace ratito que también tenemos que ofrecer las respuestas, las soluciones. Cuando nosotros cometemos un error, lo aceptamos y luego lo intentamos remediar, pues esa misma situación que va a salir adelante me va a ayudar a que la autoestima no baje, sino que suba un poquito, porque a pesar de que cometí un error, uno, supe reconocerlo y dos, busqué enmendarlo. Y entonces eso hace, o esas pequeñas acciones, si las vamos estructurando, nos van a servir o nos van a apoyar para que nuestra autoestima vaya dando un pasito más arriba y más arriba y más arriba. Y por eso les digo, la autoestima se va construyendo de acuerdo a la coherencia con la que vivimos y a la toma de las decisiones que vamos a hacer durante toda nuestra vida. También sería mentirles o decirles, o las dos cosas, mentirles y decirles, que una persona siempre tiene la autoestima alta. Está ya demostrado que las personas, nuestra autoestima va fluctuando, inclusive si vemos las personas que son muy exitosas, que salen en la televisión o en películas, muchas de esas veces son famosos, tienen mucho dinero, tienen mucho éxito, y sin embargo, a veces no los vemos felices. ¿Qué es lo que está pasando en el interior de ellos? Bueno, puede deberse a que esa autoestima no está funcionando bien y por lo tanto, aunque somos exitosos en algún plano, en algunos otros planos quizá no. Y la autoestima es una forma, y fíjense que aquí hay algo bien chistoso, en donde a veces es muy difícil identificar en dónde tenemos o en dónde está esa situación que no nos ha permitido que nuestra autoestima sea alta, que sentimos esos vacíos que a veces es difícil saber cómo llenarlos, pero cuando nosotros nos empezamos a valorar y querer, esa autoestima sube. Por ahí alguien me decía, ¿y yo cómo puedo saber que mi autoestima es alta? Y a veces es una respuesta muy difícil de responder, porque la mayoría cuando hablamos de autoestima alta hablamos de personas exitosas, pero las personas que tienen autoestima alta son más tendientes a personas que son plenas o felices. Fíjense bien, las personas que son de autoestima alta son personas que son más tendientes a que son personas más plenas o más felices, que viven el presente, que viven el ahora, y que el pasado, y a todos nos ha sucedido alguna vez que tenemos cosas del pasado que no hemos arreglado, que están ahí fluctuando y que no nos permiten avanzar, y que cada vez que nos recordamos o nos emanan esos pensamientos, nos regresa y no permite que subamos. Y entonces tenemos éxitos, pero mi forma, la que yo pienso de mí mismo, está acá. Y entonces
esos vacíos se llenan empezando a tomar decisiones. Decisiones que van a permitir que mi vida sea mejor. Y esas decisiones a veces pueden ser muy difíciles porque puede hacer que deje de hacer algo que finalmente me gustaba, pero que también sabía que me hacían daño. Imagínense que yo tengo un problema en este caso, de sobrepeso, es un ejemplo, y yo sé que no debo comer ciertos alimentos. Entonces, me invitan a una comida y yo soy el que tiene que decidir, ingiero esos alimentos que me van a traer, que me van a traer algún daño, o no. Y entonces, es ahí el punto en donde si yo decido comerlos, en ese momento yo voy a sentir la gratificación de sentir los alimentos que van entrando, pero después esa decisión va a tener culpas y esas culpas van a bajar la autoestima. Y por eso la autoaceptación tiene que ver con buscar la armonía de aceptar y quererme conmigo mismo. Puede ser que sea delgadito, puede ser que no, puede ser que sea moreno. Como yo haya nacido, así me tengo que aprender a querer y ver las cosas que no me gustan de mí, de alguna forma poderlas trabajar, las que se pueden modificar o adecuar, y las que no se pueden, entonces las tengo que aprender a aceptar. Una persona que tiene la autoestima alta es una persona que va a poder desarrollarse más en su entorno y va a poder desarrollar más. ¿Cuántas veces hemos visto que hay parejas donde una es muy atractiva y la otra no? Y luego nos preguntamos, ¿qué hizo esa persona que no es tan atractiva para enamorar a la que sí? Bueno, quizá una de las muchas respuestas puede ser que esa persona tenga la autoestima muy alta. Y cuando está con esa persona la llena la plenitud, y como es una cuestión de pareja, es de aprendizaje y de trabajar juntos. Y por eso es bien importante que si yo me quiero y me valoro y yo me acepto como soy, es más fácil que las personas que nos rodean, que están a nuestro alrededor, nos acepten y nos quieran como somos. Como somos es como somos. No tenemos que cambiar ni modificar para hacer feliz a alguien. Y voy a adecuarme para hacer esto, voy a adecuar esto para hacer lo otro, le voy a dar gusto para que no me deje. No. Nosotros somos como somos y eso es lo que nos permite ser felices. Y viene un tercer pilar que se llama la autorresponsabilidad y tiene que ver con el tomar el control de nuestra vida. ¿A cuántas personas no han conocido que siempre buscan que su vida es culpa de todos los demás? Muchas. Y seguramente yo lo he hecho muchas veces también. Lo que yo quiero decir con esto es que mi condición humana a mí me permite, de cierta forma, pues ir creando expectativas de la vida y de las personas. Y cuando esas expectativas no se cumplen, es más fácil echarle la culpa a los demás que yo aceptar mis errores. La gente no me hace las cosas. Yo permito que me las haga. Por lo tanto, esta parte de la autorresponsabilidad tiene que ver de evitar echarle la culpa a eventos que son externos y entender que nuestras acciones van a determinar nuestros resultados. Es decir, que entre mejor yo decida, voy a tener mejores resultados. Pero muchas veces esas decisiones son tan difíciles que a veces nos negamos a hacerlo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos en una relación donde ya no nos llena, no nos gusta, hay algo que no está bien y ahí nos quedamos? Y entonces, ¿por qué nos quedamos? Porque estamos en la zona del piloto automático, de la zona de confort, porque a veces es más doloroso soltar. Pero les digo algo, el soltar nos va a dar un beneficio. ¿Cuál es? Crecer. Crecer como personas, crecer como individuos, y entonces el hacerme responsable de mis acciones tiene que ver con que yo asumo lo que estoy viviendo y por lo tanto me hago responsable. ¿Cuántas personas no hemos visto que siempre se están disculpando porque llegan tarde, porque no hacen su trabajo bien, porque siempre dependen de los otros, porque siempre están buscando pretextos? Lo que nosotros necesitamos realmente es, aparte de hacernos responsables de nosotros mismos, en vez de decir cómo
hago la cosa, yo tengo que ofrecer las soluciones, yo tengo que tener las respuestas, yo tengo que ofrecer mi trabajo, mi disposición, mi actitud, mi tiempo, para que las cosas funcionen. Pero también teniendo cuidado, hasta cierto punto, porque también cada persona es responsable de sus propias acciones. Y bueno, la siguiente viene con la práctica de la asertividad. Fíjense que hace como un mes terminaba de leer un libro acerca de lo que es la asertividad. Y pues yo pensé que yo era una persona asertiva, hasta que leí el libro y me di cuenta de que en algún momento lo dejé de ser. ¿Cuándo lo dejé de ser? Cuando no era amable conmigo mismo o cuando no era amable con las demás personas, porque me iba más hacia los errores y a veces les decía, les insistía que el ser amable. Y descubrí algo a partir de esta experiencia, es a las personas les puedes decir las cosas, pero uno escoge la forma, y en la forma está la respuesta y también los resultados. Y por lo tanto, la práctica de la asertividad tiene que ver con que seamos auténticos. Y por eso les digo que es bien importante que tenemos que ser la misma persona en todos los lugares. No puede ser Mauricio en un lado, Richie en otro otra persona, y que digan, bueno, pues en realidad no lo conocemos bien, porque unas personas dicen una cosa y otras personas dicen otra cosa y todos se contraponen. Entonces, la práctica de la asertividad me permite ser auténtico y expresarme con los demás de forma sincera y actuar libremente. Y las creencias y opiniones son importantes, y lo que tenemos que hacer es no darle gusto a los demás ni cumplir las expectativas de los demás, sino las propias. Y eso es lo que nos va a permitir practicar la asertividad. Y hace rato les platicaba de ser amables con uno mismo, y esto es algo que a mí me gustaría remarcar. Muchas veces nosotros somos más crueles con nuestra propia persona que con los demás. Y ese es el momento en donde nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que está pasando, y en vez de buscar culpas, vamos a buscar las soluciones. El pilar número 5 tiene que ver con vivir con un propósito. Fíjense, no sé si les ha pasado que llega un momento que no tenemos metas. ¿Hacia dónde voy? No lo sé. Solamente voy a trabajar, cumplo, gano el dinero, ni siquiera con eso estoy contento, y no tengo metas, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. ¿Qué es lo que hace? Al no tener nuestras metas fijadas y enlazadas en objetivos mayores, no nos permite darle un sentido a la vida, y por lo tanto pensamos que un día es igual al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y lo que no nos permite pues es generar una autoestima pues más alta. En el momento que tenemos metas y un propósito en la vida, ¿por qué estoy aquí? ¿Alguna vez se han puesto a pensar cuál es su propósito en la tierra? Lo meditan, lo piensan y no llega una respuesta. Y luego nos preguntamos, ¿por qué tengo vacíos en la vida? ¿Por qué no siento amor por mí mismo? ¿Por qué no tengo ese cariño y esa empatía conmigo mismo? Bueno, entonces, si no tenemos metas, si no tenemos un propósito, va a llegar el momento en donde nos vamos a sentir desmotivados, y esa desmotivación lo que va a hacer es que ese vacío, en vez de llenarse, se haga más grande, porque no sé a dónde voy, y por lo tanto siento que en la vida me falta algo. Por lo tanto, algo que yo les quiero pedir es que, aunque sean objetivos pequeñitos, pueden ser de ejercicios, de hacer ejercicio físico, puede ser de hacer un diplomado, meterse a un curso en línea, siempre tengan a la mano algo para aprender. Un libro, todos los días lean 10 minutos, 20 minutos, y se van a dar cuenta que en 3 semanas ya leyeron 100 o 200 páginas, y que todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas, y que esas cosas nuevas las podemos compartir a los demás y las podemos hacer interesantes. Entonces,
El vivir con un propósito en la vida lo que nos va a permitir es establecer metas, y esas metas nos van a ayudar a que nuestra vida esté en constante movimiento, y estoy aprendiendo una cosa y estoy aprendiendo de otra, y nuestra motivación y nuestra autoestima se va a mantener cada vez más alto, porque el aprendizaje por sí mismo genera ese conocimiento que nos va a permitir ser más seguros en la vida, en los ámbitos sociales donde nos desarrollemos. Y bueno, el último es la integridad personal, el último de los pilares, y también le llaman el autorrespeto o la autodignidad, y tiene que ver con realizar acciones con las que pensamos y decimos lo mismo. Para poder ser felices, imagínense una persona que un día te dice una cosa y en la tarde ya es otra y en la mañana es otra, y luego dice una cosa y hace otra. Decimos, bueno, ¿esa persona a dónde va? No lo sé, me confundo mucho. Tiene que ver con esa parte de la integridad personal, de decir, mis acciones van en una sola dirección, y por eso hace rato les decía de la asertividad, de la autoconcepción, de la autorresponsabilidad, de que yo no puedo ser muchas personas y que cada persona conozca una versión diferente. Cuando yo soy una sola versión de persona y que me permite estar en diferentes ámbitos siendo lo mismo y aceptándome que soy un ser que tiene fracasos y que tiene éxitos y que está constantemente aprendiendo, a mí me va a ayudar a que mi autoestima siempre permanezca alta, porque es el mismo concepto. Una de las misiones que tenemos desde mi punto de vista en la vida no es ser felices, o es más bien ser plenos, porque entre más plenos seamos se va acercando a la felicidad. Y otra de las situaciones que yo quiero remarcar es sentirnos orgullosos de nosotros mismos, y eso nos va a permitir desarrollar muchas más cosas a nivel emocional, porque el sentirse orgulloso quiere decir que yo me siento digno y que yo sé que no soy un ser perfecto, pero que estoy aprendiendo, y la mejor forma de aprender pues es vivir y hacer las cosas. Por lo tanto, la autoestima se va a generar alta en el momento que yo esté trabajando estos 6 pilares. Amigos, vamos a regresar en un momento más y vamos a tener un testimonial de una persona que nos va a platicar un poquito de su experiencia de lo que es la autoestima. Entonces regresamos en un momento más. Estamos en su programa de Corazón a Corazón con Richie Tenorio. Miro por la ventana, si está lloviendo me quedo a hacer algo por mí. Calle abajo, hacia el centro, voy cruzando la ciudad. Esta mañana es nueva, vuelvo a respirar. Este frío invierno del mundo, aunque aquí haga calor, difícil es decir dónde va. Esta curva no tiene cartel. Se están acelerando y que a cada año pasan 2. Yo tengo un nudo en la garganta y es de tanto esperar.
mal. Amigos, ya estamos de nuevo en su programa de Corazón a Corazón y les tengo una sorpresa. Tenemos un invitado especial, Javier Mendoza. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado Ricardo? Fíjense, hablando del tema de la autoestima, es bien importante comentarles que así como hay autoestima alta, pues hay autoestima baja. Y ahorita vamos a platicar un poquito con él, pero hay dos concepciones como de la autoestima baja. Pues normalmente nos hacemos las víctimas, normalmente pensamos que no merecemos ser felices, nos sentimos muy culpables siempre. Te quiero empezar preguntando esto: ¿alguna vez has sentido que tu autoestima ha bajado? Sí, claro que sí, y desde la niñez ese tema de la autoestima es una cuestión que no tenemos ninguna guía ni ninguna orientación para decir, sabes que esto es lo que vale en la vida y sobre estos pilares debes de trabajarlo. Entonces algunas veces nos vamos por la imagen, nos vamos por ciertas cuestiones que vemos de la gente feliz y queremos pensar que el ser feliz pues es viajar, es tener dinero, es tener cosas, no sé, varias cuestiones. Pero definitivamente sí he transitado por esos periodos donde pues en alguna ocasión estuve sufriendo de bullying y pues en lugar de buscar ir hacia adelante pues me fui a la victimez, y ese tema de la victimez te va hundiendo más porque la victimez la encausas a veces a echar culpas, a no tratarte bien, a no ser justo contigo mismo, a juzgarte mal, y entonces en lugar de llevarte a una solución te lleva a ser más grande, como dice Ricardo, a hacer más grande el problema y ver la vida con menos ilusión, porque ese es el problema, la falta de ilusión, la falta de tener, de llevar a cabo tus sueños, porque puedes tener los sueños pero no hacer nada por lograrlos. Entonces yo considero que yo fui una persona muy soñadora, pero me detuve mucho a querer cumplir mis sueños por fijarme en mis defectos y no me fijé en mis virtudes. En tu potencial. En mi potencial, y ahora que pues ya pasé la barrera de los 40 años, pues ya la cuestión física, la cuestión, porque ya tuviste cierto éxito económico, entonces te das cuenta que no iba ahí, o sea, vas llegando a ciertas cimas, y esas cimas te das cuenta que no eran la felicidad. Dices, allá arriba estaba mi felicidad, y trabajaste y alcanzaste la cima, no encontraste la felicidad. Entonces hoy en día me doy cuenta que hay seguí ciertas metas efímeras que no me llevaron a eso, y ahorita que me siento más aceptado, me siento una persona que me puedo comprender más, me puedo aceptar más, ya no me voy sobre mis defectos. A ver, aquí hay un tema bien importante. Hablamos del tema, ¿por qué el tema de la autoestima tiene que ver con las víctimas? Fíjense, esto a lo mejor se les hace conocido. Cuando nos hacemos las víctimas, empezamos a manejar adicciones. ¿Cuántas veces hemos estado buscando las compras, pues alguna adicción, no sé, algún tipo de estimulante que nos hacen sentir mejor, pero que solamente son paliativos porque no nos mejoran la autoestima, simplemente nos ayudan a pasar un momento difícil? Y lo que nos está diciendo el cuerpo, fíjense, cuando nos está diciendo el cuerpo que me siento mal, es que lo tengo que atender desde el punto de vista emocional. En mi caso, cuando yo pensé que tenía depresión, cuando me vino pues el tema que ya todo el mundo sabe, que les he platicado, y cuando ya fui a terapia, me decía la terapista, es que no tienes depresión, tienes autoestima baja. Y yo me quedé pensando, ¿cómo voy a tener autoestima baja si tengo logros de esto, logros lo otro en el trabajo y así? Y después me di cuenta de que tenía años en donde yo no tenía esa felicidad. Puedo tener algunas cosas, pero no tenía esa felicidad que me falta. Yo he visto personas que tienen muy pocas cosas materiales y los veo más felices y plenos. ¿Cuál es el secreto? Y entonces
las adicciones, las compras, todo lo que nosotros hacemos para sentirnos bien, pero que solamente son regalos momentáneos, pues es parte de hacerse las víctimas. Antes de avanzar al siguiente tema, ¿en algún momento te has sentido infeliz? Aunque tengas muchas cosas que para otras personas son muy deseables. Sí, pues como te decía, cuando pasé la barrera de los 40, pues ya había logrado tener una casa, había logrado tener un buen coche, había viajado, trabajé en el extranjero y aún así sentía como que había un vacío y empecé a renegar de mi trabajo y empecé a renegar de lo que ya había hecho, en lugar de ser una persona de vivir en el agradecimiento, vivía renegando. Entonces quería soltar y soltar y soltar. ¿Para qué? Para volver a encontrar, ir por otro camino y encontrar dónde estaba realmente la felicidad. Entonces, sí, es un periodo en el que te cuestionas qué es lo que quieres en la vida, realmente qué es lo que te llena, ¿no? Y definitivamente a últimas fechas lo que he encontrado es que cuando empiezo a agradecer lo que ya tengo, sea poco o mucho, el agradecimiento es un paso a la plenitud, porque te sientes que no necesitas más, ya no estás como la ardilla compitiendo y en esa rueda que nunca llega a ningún lado. O sea, no, porque dices, es que con esto tengo, o sea, hoy desayuné bien, mi familia tiene salud, yo tengo salud, mis papás están bien, o sea, vivo en un país tranquilo, en una ciudad tranquila. Entonces empiezas a agradecer cada cosa que te pasa y es cuando te sientes pleno. Mauricio y yo somos ciclistas y nosotros nos hemos sorprendido que hay gente que llega con unas bicicletas increíblemente caras, la motivación, última tecnología, y todo el mundo nos quedamos wow, pero después llega una persona con una bicicleta antigua o muy básica y nos sorprende porque es la persona que más disfruta, es la persona que más se arriesga, es la persona que vive más el momento. Entonces no es el vehículo, es cómo vives el vehículo que tú tienes. Cómo ya es el momento. A mí me llama la atención algo cuando decías, las personas cuando hacen su trabajo no lo hacen bien. Siempre están discutiendo, renegando todas las órdenes, es no, o lo hacen mal. Si alguien me pregunta, uno de los síntomas de la autoestima baja es ese. El no agradecer todos los días lo que tenemos y que todo lo veamos como una carga pesada, como un impedimento. Porque seguramente heredó de tal, ella está más bonita, o me cae gorda porque es presumida. Es decir, ahí ya le estamos echando la culpa a los demás en vez de aceptar la realidad que tenemos, la autoaceptación y decir, esta es mi realidad, y si yo quiero tener la realidad que otro está viviendo, no voy a ponerme a discutir al nivel de él. Lo que voy a poner es a trabajar todas las habilidades y las tengo que desarrollar para que esas habilidades me ayuden a llegar a esa meta. Yo no quiero ser como Perenganito, porque yo quiero tener una meta más alta. Y Perenganito, o sea, a lo mejor está aquí, pero yo quiero subir más alto. Entonces, si se dan cuenta que a lo mejor ustedes, yo o muchos han pensado que tenemos la autoestima alta, pero ahí hay unos síntomas que nos dicen, cuidado, porque nuestras decisiones al final son las que nos van a ayudar a que esa autoestima se acrecente o baje. Y es más fácil decidir mal que decidir bien. Entonces, ahora vamos a regresar al otro punto. ¿En algún momento te has llegado a sentir que tu autoestima es alta? Sí. ¿Por qué? En algún momento fue por esos logros engañosos. Llegué a pensar que eso era wow, ya estoy en otra liga, ya soy de otro nivel, ya soy esto, sabía aquello, ¿no? Y hoy en día sí me he sentido así súper feliz cuando, por ejemplo, he podido llegar a cumplir ciertos sueños. Yo le he contado mucho aquí a Ricardo que en algún momento yo vi una revista, vi un anuncio de esos colchones Celter donde sale un castillo súper precioso y yo dije, no, nunca voy a llegar a
Y me da risa, porque dije, yo nunca voy a llegar a ese lugar, o sea, imposible. Nunca lo voy a conocer. Nunca lo voy a conocer. Y el día que me estaba tomando la foto frente al castillo, que me estaba tomando la selfie, porque ese viaje fue una casualidad, hice un vuelo que me conectó en Alemania y me dio la oportunidad de conocer ese lugar. Dije, wow, o sea, aparte que fue una casualidad, porque dije, o sea, voy a aprovechar y extender mi conexión. Cuando me estaba tomando esa selfie, me sentí increíblemente pleno y me sentí completamente confiado de que Dios tiene buenos planes para todo el mundo y dije inclusivamente para mí, y me sentí pues muy, muy agradecido, me sentí muy feliz, me sentí que quiero esto compartirlo. Entonces algún día quiero llevar a mi familia, pero sí me sentí, ese es uno de los momentos más felices que he vivido. Y obviamente cuando alguien de mi familia ha estado en algún momento difícil, pues me siento feliz cuando superan sus problemas. Entonces sí me he sentido de muchas maneras, me he sentido feliz. Inclusive me he sentido feliz cuando hago bien mi trabajo y que mi trabajo toca la vida de otra persona y le ayuda, ¿no? Entonces ese es otro tipo de felicidad que es como en silencio, ¿no? Porque no puedes llegar y decir, wow, soy esto, soy aquello. No, simplemente tienes una sensación de satisfacción que hiciste bien la labor y que ayudó y que esto trascendió y ayudó de alguna manera. Fíjese, aquí hay un punto interesante que me gustaría que lo pensaran, lo analizaran en el momento que educamos a nuestros hijos. Yo veo que hoy muchos de los jóvenes, porque están saliendo de las carreras profesionales, lo que sueñan es con ganar mucho dinero y ser jefes. Y antes de conseguir eso, pues uno tiene que aprender a cómo convivir, cómo atender, cómo desarrollarse, cómo valorar lo que tenemos y cómo agradecerlo. Entonces, el camino del éxito está plagado de muchos obstáculos, pero son más fáciles cuando nosotros somos agradecidos, pues en este caso, pues con el de arriba, pero también con las diferentes acciones que nos vamos ganando. Si nosotros vamos a trabajar y nuestra motivación solamente es porque vamos a ganar dinero, seguramente somos infelices. Porque nuestra mayor motivación, obviamente el dinero es una motivación importante porque por medio de eso podemos tener o acceder a mejores cosas o estilos de vida y está bien. Pero si vamos a un trabajo y lo disfrutamos y nos esforzamos, no tan solo vamos a pensar que no estamos trabajando, sino que vamos a pensar que lo estamos disfrutando y que no es un trabajo porque es algo que me gusta. Y cuando yo le ayudo, como tú bien dices, a otra persona a facilitarle su vida, lo que estamos haciendo también es que esa persona a otras personas también les facilite la vida. Hay muchas historias, películas y series donde un solo acto amable en la mañana hace que otra persona tenga actos amables con otras solas personas. Y una sola mala atención de una persona que nos trata mal, que nos grita, que no nos da el servicio, nos hace que todo el día nos la pasemos enojados o mal. Correcto. Entonces, parte de la autoestima tiene que ver con nosotros, pero también cómo nosotros nos vamos desarrollando con ese mundo que está ahí. Que es importante sentirnos que nosotros somos una parte del eslabón que está ahí y que nosotros somos seres que podemos crecer tanto cuando queramos. Sí, ahí quisiera yo comentar algo que me recuerda a lo que estás diciendo. Cuando yo viví mi periodo de mayor crisis de autoestima, de baja autoestima, vivía muy enojado y recuerdo que todo el tiempo quería pelearme, estaba en el tráfico y me enojaba y quería buscar el conflicto, ¿no? En el trabajo, en donde fuera. Sentía esa sensación y ahora no, ahora me pasan ciertas cosas que pues me pueden estar pitando, me pueden estar Ahí hablamos de la asertividad, sí, por ejemplo, o sea, la actitud, fíjense, la actitud ante la misma situación es diferente cuando yo lo tomo de una forma a cuando lo tomo de otra. Y yo les digo algo, en algún momento no somos seres perfectos, yo me voy a enojar porque tengo derecho a vivir también mis emociones, pero también la forma en cómo las canalizo puede ser diferente. Parte de vivir esta experiencia aquí en la tierra, pues es el ir aprendiendo e intentar ser mejores personas, no al revés. Yo lo que quiero decir es cuando tenemos una situación
difícil, cuando tenemos autoestima baja, lo que tenemos es trabajar mucho con nosotros y transmutarla, invertirla. Esa situación que yo estoy sintiendo como mala, ver por qué me está pasando. ¿Qué es lo que me quiere decir esa experiencia? E intentar entenderla y aprender. Se oye bien fácil, pero es muy complejo. Porque cuando estamos viendo una situación difícil de rompimientos, de pérdidas y todo eso, No lo entiendes en el momento. ¿cómo puedo ver algo de aprendizaje cuando estoy sufriendo? Bueno, pues ahí es donde te está diciendo cuidado, porque la vida te está queriendo enseñar algo y está en nosotros aprenderlo. Y es difícil, claro, porque a quién le gusta sufrir, a mí no. Es verdad. Pero si yo entiendo o empiezo a entender un poquito más el por qué me está pasando eso, seguramente voy a tener más herramientas para salir adelante y por lo tanto ver esa educación, esa explicación que a mí me ayuda a entender qué me hizo llegar a esa situación o qué me hizo llegar ahí y por lo tanto yo tomar mejores decisiones, hacerme autorresponsable de lo que me está pasando en la vida. Entonces, una pregunta que te quisiera hacer es, bueno, después de vivir autoestima alta y autoestima baja, ¿qué es lo que a ti te ha ayudado a cambiar o a transmutar, de decir, bueno, pues ya me cansé de no estar feliz, ya me cansé de no sentirme pleno, siento muchos vacíos? ¿Qué es lo que yo puedo hacer como persona que se equivoca, que está viviendo pues día con día, para cambiar? ¿Cuál es, qué es o cuál es esa motivación? ¿O cuál podría ser? Es una pregunta bastante profunda. Yo en lo personal siento que la aceptación, desde la aceptación de los errores, la aceptación de mi pasado, la aceptación de todas esas cuestiones que no puedo cambiar, o sea, es donde digo, es que entra el punto intermedio, ¿no? Donde digo, cuando me he enojado, he hecho esto y he perjudicado de esta manera, ¿no? He afectado a mi familia y ha tenido ciertas consecuencias que hoy en día lo pienso 2 veces en volverlo a hacer. Entonces, finalmente me he vuelto una persona más mesurada porque sé las consecuencias. Entonces, igualmente, pues eso me ha hecho ser una persona más consciente, o sea, estar en el momento presente y decir, ¿sabes qué? Tranquilo, o sea, a veces piensa uno que el mundo se va a acabar, pero no, o sea, te das cuenta que la vida sigue, por muy mal que te vaya, siempre hay un amanecer. Entonces, hay un nuevo amanecer. Sí, hay un nuevo amanecer, entonces eso te da la esperanza y la esperanza de verdad que mueve montañas. Entonces es importante que también tener a un ser supremo siempre, que el ego no te manipule, no te ciegue. No me ciegue, porque también ese tema del ego, el ego, cuando la tristeza es cuando se te ha dañado también tu ego. Entonces es importante. He visto yo que es importante ir manejando ese tema del ego, y conforme vas va aumentando tu edad, pues te das cuenta que ese ego realmente no es más que un lastre, no te deja crecer. Bueno, no, hoy el tema del ego es otro tema que también pues es interesante, y yo lo que quisiera comentarte, es interesante pues escuchar tu testimonio, tu propia vivencia que has tenido, y saber que nosotros día con día nos vamos construyendo. Si alguna vez conocen a una persona que les diga que ya lo sabe todo, pues es exactamente, en mi opinión, lo contrario. O no necesariamente lo contrario, simplemente la autoestima, algo nos está queriendo describir. Y más que nada, en esta situación de la autoestima, es importante decir que todos los días tenemos que levantarnos, ser optimistas y decir, hoy vivir en el presente y decir, este va a ser el mejor día de los que yo puedo vivir. Y entonces entrego mis acciones, entrego mi energía, entrego todo lo que yo tengo que hacer a que este día sea lo más pleno, porque solamente pasa hoy
y se termina, porque ya mañana es otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. ¿Por qué no empezamos de una vez a transmutar todo eso que la vida nos está diciendo que tenemos que adecuar, cambiar? Porque no es fácil. O sea, yo puedo decir, voy a cambiar hábitos, pero resulta que los hábitos son muy difíciles de romper, sobre todo los que nos gustan, pero que sabemos que nos hacen daño. Entonces, aquí es muy importante comentar, decir que la autoestima todos los días se tiene que estar trabajando y que ese es un regalo que yo me tengo que dar para tener o cumplir mis metas y llegar a ese éxito. Y ese éxito no quiere decir que voy a tener muchos admiradores o likes, no, quiere decir que yo me estoy realizando como persona y que eso me permite tener esa plenitud. Yo ya tuve muchos años la autoestima baja, engañándome y pensando que tenía la autoestima alta. Si yo quiero tener la autoestima alta, tengo que empezar a cumplir esas expectativas que yo tengo de mí mismo, intentando ser congruente, intentando trabajar conmigo mismo. Para despedirnos, me gustaría que nos comentaras algo de la experiencia que has tenido de lo que es la autoestima en tu vida profesional, en tu vida personal. Pues algo que mencionaste al principio del programa es el saber resolver problemas. Ahí creo y recuerdo que en mi trabajo yo siempre admiré mucho a la gente que sabía resolver problemas, y cuando llegó esa parte a mí, cuando logré esa habilidad, me sentí pues muy pleno, muy feliz, porque empezaron a fluir todo en mi vida y en mi trabajo. Entonces, eso es una parte como yo viví la autoestima alta en el trabajo y en la familia, es la comunicación. De verdad que la coherencia y la comunicación es una parte bien importante y te llena sentirte acompañado y sentir que hay una claridad entre dos personas o entre tu hijo y que se puede hablar cualquier cosa, ¿no? Que se puede hablar con confianza y que hay mucho amor, mucho cariño. Entonces, eso lo fomenta, el amor y el cariño, la comunicación también. Ok, acuérdense que hablar de autoestima alta tiene que hablamos del amor, el amor que nos vamos a tener a nosotros mismos, y por lo tanto, yo les quiero, para cerrar el programa, sugerirles algo. Nadie puede cambiar de un día para otro las cosas. Esto es un proceso que tenemos que vivirlo y trabajarlo pues al ritmo que cada persona necesita, y para incrementar esa autoestima pensemos nuestras decisiones. Obviamente no se trata de estar pensando por días, hay cosas que las podemos resolver con fluidez, pero sí es importante que esas decisiones nos ayuden, aunque sean difíciles, a que cada vez que decidamos nos sintamos orgullosos de nosotros mismos, y sin importar lo que los demás piensen de uno. Bueno, vamos a cerrar el programa de hoy. Hoy fue un programa, pues ya tuvimos fallas técnicas, tuvimos un invitado especial, lo vamos a despedir y yo me despido con ustedes con muchísimo gusto. Estamos en su programa de Corazón a Corazón. Ese es el programa número 10 y se despide Richie Tenorio y Javier. ¿Qué tal? Pues buenas noches y gracias por este tiempo. Ok. Hasta luego, amigos. Muchísimas gracias. De corazón a corazón, con su anfitrión Richie Tenorio y sus invitados. Compartirá temas de desarrollo humano y del despertar de la conciencia. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 8:30 de la noche, hora de México, y 11:30 de Argentina. Aquí, por el canal de Gerardo Bellman, para hacer un mundo mejor.